Hola, estimadas amigas y amigos de las redes sociales, bienvenidos al Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Y estamos muy felices porque vamos a tener la presentación de la novela Morir al Sur de Gabriel Velázquez Toledo. Y en esta presentación tenemos con nosotros a Ney Antonio Salinas, a Víctor Hugo López Cancino, a Susana Zúñiga, a Betuel Martínez, a Hernán León Velasco y al autor Gabriel Vázquez Toledo. Y los voy a dejar con Susana Zúñiga para que modere esta presentación de esta hermosa y extraordinaria novela. Y muchas felicitaciones a Gabriel. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, tengo que presumir que tengo mi ejemplar de Morir al Sur. Muchísimas gracias, la verdad, es una obra espectacular. No por nada es ganadora en el 2020 de la novela negra. Muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, vamos a iniciar leyendo algo del maestro Gabriel Velázquez Toledo. Nacido en Cintalapa en 1984, maestro en letras mexicanas, ha colaborado con capítulos para libros de estudios literarios como Un tapiz ricamente urdido y Una ciudad llena de fantasmas, así como la obra reunida de Rodolfo Figueroa en el 2016, becario del FONCA en su edición 2016 y 2017, y del PECTA en las categorías especiales por el centenario luctuoso de Belisario Domínguez del 2013 y por el centenario de la Revolución Mexicana del 2009. En el 2020 recibe el Premio Nacional de Novela Negra, Una vuelta de tuerca, por Morir al Sur. Muchísimas gracias, maestro, por permitirnos esta tarde estar entre amigos y compartir su novela Morir al Sur. Bueno, muchísimas gracias a todos, al maestro Víctor Hugo López Cancino, al doctor León Hernán Velasco, al maestro Didier Gómez Trujillo, al maestro Betuel Martínez y al maestro Ney Antonio Salinas, que nos van a hacer favor de hacer algunos comentarios respecto a esta novela. Voy a darle la palabra, por favor, al maestro Betuel Martínez. Por favor, maestro. Gracias, maestra. Pues, estimado Gabriel Velázquez, es un honor, ¿verdad?, tener la oportunidad de presentar esta obra. Felicitarte, estimado colega, por el premio tan importante, pero también contentos, ¿verdad?, porque el maestro Ney, un servidor, y usted, maestro, pues somos de la misma zona geográfica, ¿verdad? Es todo un gusto y al final somos chiapanecos. Estamos muy, muy contentos. Yo tuve la oportunidad de tener en mis manos la obra hace unos días. El doctor Didier me hizo favor de enviármela y quiero puntualizar cosas muy buenas que encontré en el texto, ¿verdad?, en la novela tan interesante. Por ejemplo, observé allí un conocimiento claro del Estado, de las situaciones muy particulares que vive el Estado de Chiapas, cómo se fue entrelazando la historia como los hilos de una telaraña, ¿verdad?, hasta tener al lector dentro de una trama muy interesante. Por ejemplo, veo cómo relaciona los hechos de la guerrilla, las situaciones socioeconómicas del Estado, la parte de los Altos de Chiapas y también la parte de el deseo de salir adelante de todo mexicano y chiapaneco. Y son cosas de las que yo pude ver un muy buen material allí, cómo centrar en hechos históricos, aunque ha dicho el maestro Gabriel que no es la base, pero que la novela empieza con hechos históricos, ¿verdad? Después la trama de asesinatos, situaciones que son comunes, pero creemos que no pasan aquí. Entonces yo felicito al maestro por tan buen material y por el premio, ¿verdad? Por lo pronto, pues, está muy, muy interesante. A mí me llama la atención cómo empieza la novela y cómo cuando uno viene a ver, está conociendo la historia también de la guerrilla, ¿verdad?, del 94. Uno empieza a conocer y cuando uno viene a ver, está dentro de cosas que tal vez sí sucedieron allí, ¿verdad? La investigación, cómo la lleva a cabo, ¿verdad?, el personaje principal. Entonces, felicito al maestro Gabriel.
Muchísimas gracias, maestro Betuel. Mensajes concretos y precisos sobre la obra del maestro. Agradecemos su tiempo. Y bueno, voy a permitirme leer. Dice, y hay miedo en los ojos. Nadie habla, nadie escribe y nadie quiere saber nada de nada. Porque el plomo de la mentira cae, hirviendo sobre el cuerpo del pueblo perseguido. Porque hay engaño y miseria. Y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria. Efraín Huerta. Muchísimas gracias, maestro Betuel. Y bueno, vamos a darle seguimiento a este tema que nos invita esta tarde a estar juntos, la novela del maestro Gabriel Velázquez Toledo, Morir al Sur. Le voy a ceder la palabra al maestro, al doctor Hernán León Velasco. Muchísimas gracias, por favor, maestro. Bueno, me da gusto estar con ustedes y compartir este momento con nuestro escritor, Gabriel Velázquez Toledo, que consagra un testimonio de lo que puede hacer un chiapaneco premio nacional, que debemos creer en lo que hacemos nosotros. A un doctor Albores, Jorge Albores, que ha escrito muchos libros, y un científico, yo lo propuse para Premio Chiapas y decía, ¿pero para qué lo voy a recibir yo? Y yo le dije, pues porque es un ejemplo, pero yo todas mis investigaciones lo hice en Estados Unidos, sí, pero es un ejemplo para creer en los chiapanecos. También Gabriel Velázquez Toledo es un ejemplo para creer en nuestras letras, en esa herencia tan extraordinaria que nos dejaron Rodolfo Figueroa para comenzar, y hasta llegar a Rosario Castellanos, Armando Duvalier, Sabines y todos los demás. Creer en las nuevas generaciones es lo que nos está diciendo. Y esta novela también habla como una homologación de lo que pasaba en el norte, sin ser el norte, porque en este sur, que también existe, así dice la canción, antes no pasaban lo que ahora pasa. Por acá pasa toda la droga de Centro y Sudamérica. Por acá pasan todas las personas que van con rumbo a Estados Unidos. Por acá pasan los tratantes de blancas. Por acá pasan los buenos y los malos y los peores. Entonces, yo estudiaba en prepa en Tuxtla y escuchaba ya de esas tragedias, esas guerrillas que se estaban haciendo. Y aquí, como buen periodista, el protagonista de esto, que es un fotoperiodista, va viendo la otra parte del periodismo, que es el gran riesgo de ser periodista actualmente, y no solamente en este sexenio, sino en todos y en todas partes del mundo. El periodista es el que descubre las situaciones difíciles para los que están cometiendo ilícitos. Eso me dio, sin ser una novela policíaca, me hizo entrever una realidad soterrada que después, antes que pariera la guerrilla que pasó aquí, la revuelta, que no fue guerrilla, porque no fue revolución tampoco, es una revuelta que pasó en Chiapas. Y entonces, ¿qué pasó antes? Esto nos da un testimonio de hechos verídicos que deja entrever lo que pasó, lo que sucedió y qué puede pasar en el futuro, que ahora lo estamos viendo. Ahora está mucho más a punto de reventar por diferentes circunstancias nuestra sociedad. Se ha convertido a veces en un pueblo sin ley. ¿Qué hacer en este momento? Pues ahora sí, eso ya lo sabrán las autoridades, que también aquí se dejan ver que cuando hablamos de autoridades, sin señalar a nadie en particular ni a ningún tiempo, también nos da cuenta de que la policía y los ladrones a veces son más amigos que nosotros, y a veces los toman presos y los sueltan a media calle, ¿no? Entonces, por eso es la impunidad y todo eso nos revela. Este libro es también como parte de una denuncia, de ver más allá, nos deja ver subliminalmente lo que está pasando, o lo que pasó, y lo que puede pasar, que ya nosotros lo estamos viendo en los hechos. Yo felicito, voy a leerlo de nuevo, porque esto es como todo libro, hay que volverlo a leer una y otra vez, que lo vamos encontrando sabor. A mí en particular me hizo recordar aquella época cuando yo estaba en prepa, que pues escuchaba esos
Algunos amigos decían, yo voy allá a la selva porque allá estamos haciendo, vamos a hacer una revolución, así decían, ¿no? Y yo ni les decía, este fanfarrón, este mentiroso no tiene facha del Che Guevara, ¿no? Entonces, pero eso fue lo que pasó. Así que, amigo, te felicito, Gabriel, y tú nos haces creer en los chiapanecos. Gracias por ello. Chiapas es más grande que todos sus problemas y lo vamos a demostrar. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, muy amenos sus comentarios. De forma particular, ya sabemos quién está hablando cuando aún no lo conocemos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir con esta presentación de la novela del maestro Gabriel Velázquez Toledo, Morir al Sur. El frío de San Cristóbal provocaba que sus labios se agrietaran cada vez que abría la boca, por lo que optó por un voto de silencio. El mutismo autoinfligido le permitía observar, por ejemplo, que los actores del gobierno iban y venían por la ciudad, realizaban reuniones secretas que en cuestión de minutos eran ventiladas por la prensa, lo que le hacía dudar de la información que circulaba. De la noche a la mañana, todos eran especialistas en conflictos sociales o espías en potencia. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cederle el uso del micrófono al maestro Víctor Hugo López Cancino. Por favor, maestro. Estimado público virtual, agradezco la invitación del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, dignamente dirigido por mi estimado amigo, el doctor, el poeta Didier Gómez Trujillo, para presentar la novela titulada Morir al Sur, del escritor chiapaneco Gabriel Velázquez Toledo. Inicio. A nadie le importan los muertos a menos que pasen por los periódicos. Desde que inicié la lectura, noté en cada palabra la realidad histórica de este lado. Me refiero al sur de nuestro país, que puede ser el sur el norte, el sur el oriente, el sur el poniente, alguna parte puede ser el sur. Mérito enorme para el autor el que mantenga al lector interesado, intrigado, ávido de pasar a la siguiente página hasta lograr el final de la novela. Hay temores que se tornan en retos, como lo hace un investigador, un periodista que irrumpe en el escenario más cruel para enfrentarse ante crímenes, descubrir a los y después llegar más allá al ser enviado a los Altos de Chiapas para desentrañar historias a través de las columnas periodísticas, llegar sobre los movimientos que despertaron sospechas en aquella selva lacandona. Cuando lean esta interesante novela, entenderán todo lo que Santiago, el protagonista, descubre a lo largo de su ejercicio. A través del texto podemos dar un paseo por la tristeza, por la nostalgia, por la impotencia, por la inquietud, por la necesidad de una sociedad de ser escuchada, del oprobio, la violencia, el racismo, la indiferencia, por el hartazgo del complot político, por el ansia de la libertad. Gabriel Velázquez nos invita a involucrarlos en su contenido, en los ideales de un pueblo zapatista, a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que este movimiento se diera para hacer valer el derecho del que menos tiene, para hacer escuchar la voz del oprimido, del humillado, y para sentir también el dolor de la explotación, la humillación, la sumisión, llámese religiosa. Esta novela nos invita a perseguir el camino de la igualdad. Felicitaciones al autor. Muchas gracias.
Perdón, muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo López Cancino, por esta presentación tan precisa de la obra del maestro Gabriel Velázquez Toledo. Dice, la morgue se encontraba al fondo de un edificio que ostentaba la leyenda de Procuraduría Estatal de Justicia. Observó su forma cúbica, avejentada por la lluvia, el sol y la falta de pintura. Pensó que ahí se reflejaba el mal gusto de toda la ciudad, urgida de modernidad. En su intento de proyectar una imagen nueva, había construido un Frankenstein con materiales que no soportaban los años del trópico, ofreciendo aquella devalada estampa mugrosa de fierros oxidados. No sé por qué, pero me imagino muchas cosas de esta nuestra ciudad en el libro del maestro Gabriel. Bueno, vamos a agradecer el espacio a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Vamos a cederle el uso del micrófono al maestro Ney, otro grande también, que se dedica a escribir novelas. Muchísimas gracias, maestro Ney, por su tiempo esta tarde. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, maestro. Sí, bueno, pues primeramente agradecer al doctor Didier, al colegio, por este honor de presentar esta novela. A mí me emociona mucho por varias razones, ¿no? Una de que pues yo escribo novela de tipo negro, ¿no? Novela negra. Y para mí es un gusto, un placer muy compartido con muchos colegas de tinta, que las letras chiapanecas, especialmente en este género de la novela que escasea pues en nuestro estado, pero que principalmente en el género negro, es nuestra primera novela premiada a nivel nacional. Es nuestra primera novela reconocida y que pone en los escenarios a Chiapas como tema, como tópico literario y que hace falta, ¿no? En este terreno colocar a Chiapas en la geografía literaria nacional, y creo que el maestro Gabriel lo logra muy bien con esta obra. Cuando se me invitó a presentar esta novela, yo ya llevaba el primer capítulo leído de la novela. Precisamente algo me movió a conseguirla urgentemente porque pues me gusta el género negro, leo género negro, y cuando tengo la noticia de que un chiapaneco ha sido galardonado, su obra ha sido galardonada con un premio tan importante, pues no hay más que compartir, ¿no? Esta felicidad y este honor que nos da el autor de representar pues nuestra querida geografía. Eso es como un preámbulo, ¿verdad? En cuanto a la obra, ¿qué más puedo decir? ¿No? Yo hice una reseña hace poco sobre esta novela y en ella sugiero o plasmo pues la idea de que al empezar a leer uno no puede soltar el libro. Es un talento muy bien trabajado, se nota el oficio de escritor, el hecho de que en ninguna letra, en ninguna línea, el lector decide abandonar la novela. Tal es mi caso, que lo leí de un tirón, porque te atrapa, ¿no? Y se nota el oficio, se nota la lectura, no solo a nivel literario, sino a nivel periodístico, a nivel hemerográfico, en cuestión de documentarse de los hechos históricos, porque si bien es una novela negra, el cimiento de esta obra está en la historia, ¿no? En la historia reciente de nuestro estado. Un hecho doloroso, un hecho que aunque parece distante, está muy cerca de nosotros en cuanto a tiempos históricos, es reciente, y que los protagonistas de esta gesta no han dicho la última palabra, ¿no? Entonces, la novela ocupa un territorio estratégico desde el punto de vista literario, porque se sitúa en el preámbulo de los hechos que ya conocemos, ¿no? Nos da una idea de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y mucho de lo que nosotros suponíamos se va dando, ¿no? Esta cuestión de por qué los ideales
de las juventudes de los 60, de los 70, de los 80, que fueron víctimas de la guerra sucia auspiciada por el Estado mexicano, heredan estos ideales, ¿no? De querer un país mejor, a lo mejor desde el punto de vista socialista o comunista, pero la idea central de esta gente era un país más justo, una redistribución de la riqueza, pero en base a la capacidad, pues, de las personas, en base a los derechos humanos, que en este caso son los pueblos originarios los más resentidos, ¿no? La fecha 2 de octubre de 1992 es emblemática, son los 500 años de dominación que se están conmemorando de la dominación española, pues, en México. Eso nos dice algo, ¿no? Es un lenguaje que nos dice algo, nos ubica en estas fechas que son muy significativas. También otro punto que me llama mucho la atención es que cuando yo pienso en el inicio de la rebelión o del movimiento zapatista, tuvimos nosotros como chiapanecos una pérdida irreparable y muy grande, que es la partida del poeta Joaquín Vázquez Aguilar Quincho, el 8 de enero del 94, y que por estos hechos que estaban pasando en Los Altos, pues pasamos desapercibida esa noticia. Pasaron años, fue cuando tomamos plena conciencia de que Quincho ya no estaba. Solo su familia más cercana pudo, o los amigos más cercanos pudieron tener ese duelo, ese conocimiento, pues, de lo que había pasado con él. Y toda la atención estaba en esos momentos, ¿no? Que como ciudadano en todo México y en el mundo tuvo mucho eco. Tenemos ese sentimiento, ¿no? De que queríamos un país más justo, porque no es justo, porque es un país que niega a ser racista y clasista, pero que en los hechos lo es, y los hechos resultan innegables. Entonces, uno entiende el contexto de los pueblos indígenas y hay muchas razones, ¿no? De por qué pasar de una vía política a una vía armada para poder hacerse oír, para darle voz a los sin voz. Estas razones son las que nos da desde la ficción, desde la creación literaria, la gran pluma del maestro Gabriel, y siento yo que son muchos los méritos, ¿no? Son muchos los méritos y es una cosa que tenemos que celebrar mucho porque en Chiapas el género de la novela es escaso, ¿no? A pesar de que hay una nueva generación que está impulsando la prosa, a pesar de que hay muy buenos narradores, el género de la novela es escaso, sigue siendo escaso, ¿no? Y dentro de ese género, la novela negra en Chiapas ha sido prácticamente inexistente, ¿no? El gran mérito primero que nos pone el maestro Gabriel es poner sobre la mesa esta obra y decir, Chiapas también tiene historias que contar. Nosotros como chiapanecos tenemos tantos hechos de sangre, tantos hechos de ignominia que no han salido a la luz y que tenemos que contar, que como escritores tenemos también una responsabilidad de poner estos temas sobre la mesa. El movimiento zapatista dio esperanza al país, lo hizo soñar con un México más justo. Ese es el gran mérito del movimiento y me quedo con la parte de que tenemos que celebrar esta parte, ¿no? De que un chiapaneco se ha colado, como leí por ahí en un artículo, se ha colado entre la gran generación de norteños que dominan el género, porque en el sur también tenemos historias muy fuertes que contar y es en lo que tenemos que trabajar, en este caso, los novelistas, ¿no? Agradezco mucho este espacio, agradezco a todos ustedes por su atención. Agradezco profundamente al autor también que nos hace soñar, que nos hace vibrar. En mi caso, regresé a esos años recordando noticias, videos, recordando todo lo que estaba pasando en mi entorno. Yo en ese tiempo estaba estudiando en México
todo el movimiento que detonó fuera de Chiapas. Fue una etapa de mucha ilusión, de soñar, pues, que los cambios para bien eran posibles y que si bien no, la juventud mexicana no es partidaria de la violencia, era un movimiento de conciencias que se dio. Y entonces el protagonista nos va mostrando, nos va señalando aquellos puntos que detonaron este gran movimiento. El mérito en esto es, repito, el autor, y hago extensiva mi felicitación más sincera, porque al triunfar él, no solo triunfa él, triunfa Chiapas y triunfamos los narradores, porque el mundo voltea a ver a Chiapas con esa novela. Y podemos decir que también acá escribimos novela negra, que también acá tenemos historias que contar y que las debemos contar, ¿no? Y que el pueblo ha tenido una gesta que a lo largo de los años se ha comportado de diferentes maneras, ¿verdad? Pero que en su momento nos dio ese sueño, esa esperanza de un México mejor. Y creo yo que Morir al Sur nos representa ese preámbulo. ¿Qué fue lo que había, no? Desde observar desde una terraza del hotel cómo se inicia esto. No sé, a mí me da mucha nostalgia y adrenalina pensar en esos años, pensar en la historia reciente de nuestra tierra. Creo que no es cosa menor. Y de nueva cuenta agradezco a todos por su atención y agradezco mucho al autor habernos dado una obra célebre que se inscribe ya en nuestra historia literaria chiapaneca y nacional. Muchísimas gracias, maestro Ney, viniendo de usted, esas palabras son un halago. Tanto hablo por el maestro Gabriel Veras. La verdad, este es un libro, 24 capítulos que hablan sobre una historia que todos tenemos recuerdos de esa época y nos hacen vivir esta novela. Muchísimas gracias, maestro Ney, agradezco a todos su participación. Pues bueno, vamos a seguir para que se animen a comprar este libro, la verdad que es muy interesante. Capítulo 24. La noche estaba llena de nubes grises que escondían las estrellas en San Cristóbal. La oscuridad de las calles, que apenas contaba con algunos faroles encendidos, anticipaban el inicio de las fiestas de Año Nuevo. Santiago esperaba en el balcón de su habitación en un hotel de la avenida Insurgentes. Tomó un trago del vaso de ron que tenía en la mano, regresó a la cama, dejó en un taburete la bebida y tomó los cigarros. Caminó nuevamente al balcón. Se sentía como un animal enjaulado. Muchísimas gracias. Aquí estaba Morir al Sur. Muchísimas gracias, maestro Gabriel, por permitirnos conocerte de esta manera. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a escuchar de viva voz al maestro Gabriel Velázquez Toledo. Muchísimas gracias, maestro. Te escuchamos, por favor. Hola. Para luego iniciar con alguna serie de preguntas y respuestas, ¿les parece? Gracias, maestra Susana. Gracias a Ney, a Víctor, a Betuel, al doctor Hernán. La lectura que estoy escuchando hicieron me emociona mucho. Yo en ningún momento imaginé que en Chiapas pudiéramos estar hablando de una novela que habla sobre Chiapas. Hay algo muy curioso. Yo he tenido mucha respuesta de gente de fuera, de México. Me han escrito de San Diego, me han escrito de Puerto Rico, de Cuba, pero de Chiapas es creo que la primera vez que alguien me comenta la novela. Por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y menos en un género que, como apuntaba ahí el maestro Ney, no es como que el favorito de los chiapanecos. La novela aparentemente es un, ¿cómo decirlo? No es natural para nosotros, ¿no? Vaya, el chiste de levantas una piedra y salen 100 poetas.
En Chiapas la novela está representada muy dignamente con grandes escritores, empezando por Rosario Castellanos, que tiene unas cosas fantásticas, maravillosas. La mejor escritora mexicana es chiapaneca. El maestro Heraclio Cepeda, bueno, ya ni qué decir, ¿no? Es un gran escritor. En la tradición oral, llevarlo a lo escrito es sumamente complejo, difícil, y él lo ha hecho de una forma aparentemente muy fácil. Pero de ahí nos pasamos a una carencia terrible y sumamente notoria de escritores, narradores. No es porque no existamos, es porque no hay un espacio, ¿no? Yo me forjé a la luz de encontrar a un maravilloso maestro que es el doctor Martínez Torres, y yo, si no hubiera encontrado al doctor, difícilmente pudiera estar hablando de tener una carrera literaria de calidad, porque él prácticamente me obligó a entender, a estudiar, a forjar, ¿no? Toda una idea de lo literario, pero bien hecho, ¿no? De lo analíticamente correcto, de la estructura, el lenguaje, el estudio, etcétera. Todos estos temas que de alguna manera, si tú aspiras a ser escritor, se tienen que hacer, pero que tiene que venir alguien de fuera a explicártelo, porque aquí sí hay un par de escritores que se dedican a dar talleres, pero eh, es decir, si no existieran ellos, ni siquiera tendríamos esa huella de cómo se transforma un ejercicio sencillo de escritura a poderlo llevar a algo trascendental. Es difícil, sumamente difícil y complejo, porque al no existir, yo tengo amigos que escriben, ¿no? Está Toño Carrasco, está Daniel Pulido, sé que el maestro Antonio Ney tiene una novela que también la tengo pendiente de adquirir para poderla leer. Sé que están y sé que lo hacen, ¿no? Y está por ahí Miquel en San Cristóbal, y hay personas del CELALI que también le están echando muchas ganas a lo literario. En el ramo de la novela, en lo de la poesía, bueno, ya ni lo dudo, ¿no? Existen muchísimos escritores que están levantando a Chiapas y tienen un oropel que habla por sí solo de lo que es la tradición poética chiapaneca, pero cuando tenemos que hablar de lo literario, la cosa mengua, ¿no? Podríamos culpar que los responsables, las autoridades que están para crear escuela no se lo toman en serio, creen que no es importante. Podríamos culpar a que la universidad y los filtros que tienen para las carreras de literatura no funcionan, pues culpar a quien sea. Sin embargo, lo real, lo palpable es que no hay un impulso de quien tenga que venir ese impulso para hacernos creer lo que hace un momento decían, ¿no? Para hacernos soñar con que lo que nosotros aspiramos a contar como escritores puede tener un impacto. Yo recuerdo mucho el día que me hablaron del premio y me dijeron, oye, te hablamos de Querétaro y te habla el maestro Antonio Parra. ¿Quién? Sí, es que mira, él es uno de los jueces. Yo no lo podía creer, porque el maestro Parra es, en la tradición literaria mexicana, el maestro Parra, las cosas que el jurado terminó dando eh, como argumentos para validar que se le entregaba un premio a la novela. Yo no, hasta ese momento no dimensioné que en Chiapas tenemos las posibilidades de poder crear y crear de una forma fuerte, de crear con una calidad. Yo insisto, yo tengo amigos que yo los leo, a mí se me hacen maravillosos, son muy buenos escritores. No entiendo por qué no nos dan la oportunidad en otras latitudes, incluso a partir del premio. Yo veo que están, hay como pequeñas mafias que se reparten las participaciones a nivel nacional, y nosotros estamos a 10, 12 horas en camión de México, y es muy difícil que nos puedan tomar en cuenta para participar en todas estas cosas. Sin embargo, a partir de este premio que la novela se hace,
veo un cambio de actitud y veo que la gente empieza a leerlo y empieza a decir, ah, mira, pues, también allá escriben otras cosas, ¿no? También allá tienen otras ideas. Por ahí decía el maestro Ney, tenemos historias, ¿no? Los norteños hablan mucho del tráfico de drogas y de cómo se dan matanzas súper crueles y con una falta absoluta de moral y la pérdida de valores. Pues bueno, eso no es solo de allá. Y si exploráramos la forma en que, no sé, alguien quisiera retratar, por ejemplo, que pasó en el 97 en Acteal, con una calidad literaria aceptable, podríamos tener una historia que rebasa fronteras, ¿no? Y si a eso le sumamos una exploración psicológica de personajes que te lleven a entender por qué indígenas matan indígenas a cambio de unos cuantos pesos, cómo es que las guardias blancas se montaron para poder proteger a los patrones de pequeñas comunidades que solo aspiraban a tener unas cuantas hectáreas de tierra. Pues bueno, ahí es cuando descubrimos que en Chiapas tenemos temas para abordar, bueno, muchísimos, ¿no? No es que seamos mejores, sino que tenemos una perspectiva completamente diferente. Somos el lado opuesto al norte, que tiene desiertos y que tiene carencias, que tienen mucho dinero, pero que tienen también grandes problemas. Bueno, ya no digamos más, ¿no? En Monterrey el problema es el agua y aquí el problema es que nos sobra agua. Entonces, todos estos temas, cómo se transforman, cómo se ven, cómo se visualizan a nivel nacional, nos da la idea de que solamente nos falta pulir, de que solamente nos falta el lado asertivo de educarnos literariamente en la cuestión narrativa para poder tener la técnica suficiente como para estar encumbrados al mismo nivel que están muchísimos escritores a nivel nacional. Porque no es, y voy a insistir mucho en eso, no es que no tengamos escritores, no es que no tengamos novelistas, es que simple y sencillamente no hemos tenido las mismas oportunidades narrativas. Si ustedes han tenido la curiosidad, en México existe el Colegio de Escritores, ¿no? Y existen escuelas en donde hay narradores especialmente dedicados a fomentar el hábito de la escritura narrativa en los muchachos, pero aquí no tenemos absolutamente nada de eso, ¿no? Y si en Chiapas pudiéramos aspirar a tener en un momento determinado un colegio que se dedicara a estar cimentando, tendríamos figuras hasta para aventadas para arriba, nos sobraría. Y bueno, pero no se trata de amargarnos pensando en lo que podemos tener y lo que no tenemos, ¿no? Yo creo que uno de los atinos de esta novela es haber empezado a quitarse la idea de que, por ejemplo, la novela negra está compuesta por detectives que llevan gabardinas, ¿no? Es una idea clásica del noir y del hardboiled. Para empezar, en Chiapas no podemos usar una gabardina porque hace un calor de los 5000 diablos, ¿no? Sería estúpido y es absurdo pensar en que vamos a tener un detective con esas condiciones. Es más, es absurdo pensar en que podemos tener un detective en Chiapas porque no difícilmente vamos a confiar en alguien que diga que va a hacer justicia, ¿no? Para nosotros como pueblo, la justicia está enlazada a un privilegio de clase. Y ese privilegio de clase, cuando tú ves, vas caminando por la calle en la noche y ves pasar una patrulla, lo último que te vas a acordar es de esos privilegios, ¿no? Tú vas a tener miedo porque sabes que la policía no representa la justicia, la policía representa la corrupción. Entonces, ¿cómo crear una novela negra a partir de principios tan básicos como la falta de confianza en las autoridades? Pues bueno, ahí hay una parte de ese reto, ¿no? De decir, bueno, ¿en quién confío? Yo creo que varios seguimos a periodistas en las redes sociales, por ejemplo, que sabemos que nos están hablando con más verdad que el mismo gobierno, ¿no? Sabemos que nos están diciendo cosas más netas que la gran mayoría de las personas que nos están tratando de lavar el cerebro. Entonces, ¿en quién confías en el periodista? ¿A quién involucro en la trama? Pues a un periodista. Yo tengo muchos amigos periodistas que sí tienen ideales, que sí piensan en revelar verdades
en que a veces no miden las consecuencias de lo que están haciendo y se meten a explorar temas que les pueden representar a ellos problemas muy grandes. Y entonces pensando en varios de esos amigos es que nació Santiago, el personaje que le da vida a el protagonista de Morir al Sur, que en una cuestión muy circunstancial se encuentra con un caso. La novela está ubicada en 1992, cuando empezaron a existir, a haber testimonios de una serie de asesinatos debajo del puente de Chiapa de Corzo de unos transexuales. Fue un caso muy inventado, ¿no? Que incluso se culpaba al gobernador en ese momento de que había un video y que estaban tratando de esconder a las personas que habían tenido algo que ver con ese video y los estaban eliminando sistemáticamente. Y entonces ese crimen sirvió como una base para poder explorar temas que en Chiapas eran una especie de tabú. El asesinato de transexuales, por ejemplo, no es algo que platique con mucho gusto. Y por el otro lado, el zapatismo, ¿no? Yo tengo algunas novelas que hablan sobre el zapatismo desde distintos puntos de vista, pero ninguna se anima a abarcar el tema recurrente de la violencia, ¿no? Yo para esta novela tuve que investigar mucho, leí mucho, yo tenía 10 años cuando empezó el zapatismo. Yo recuerdo lo que se hablaba de la invasión, de que se decía que iban a llegar hasta Chiapas, hasta Gutiérrez, ¿no? Y me acuerdo que nos empezaron a decir que teníamos que, si en un momento determinado la guerrilla llegaba a Tuxtla, teníamos que ir a los hospitales o teníamos que ir a las escuelas, porque eran como lugares que tenían como un pacto y ahí no iba a haber violencia. Entonces, esas son cosas que yo recuerdo muy bien de chavo. Y eran como algo que te motivaba a poder empezar a platicar con tus amigos, ¿no? Y decías, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? Si existe una guerra, no existe una guerra. Ya en una investigación seria, uno acude a documentales, uno acude a los periódicos y descubres que hay algo terrible que está sucediendo o que sucedió en ese momento detrás. La carnicería que pasó en Ocosingo, por ejemplo, ¿no? Es terrible, es una cosa espantosa. Y la única forma de poder develar todo este tipo de tramas de estas escenas pues, será tomando a un periodista, una persona en la que tú vas a confiar, para que te muestre qué está sucediendo detrás, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho, yo tuve la fortuna de haber ganado una beca con esta novela en el 2016 y haber conocido a una persona como Bernardo Esquinca, que me decía, a ver, Gabo, pero ¿de qué se trata? Yo leo sobre Chiapas y quiero sentir a Chiapas, quiero leer a Chiapas, quiero tener ese ambiente en la nariz de Chiapas. ¿Y eso cómo se logra, no? ¿Cómo logras que esté Chiapas, ¿no? En una novela? Y me dijo, pues no sé, ese es tu problema, ve y búscalo, ¿no? Y entonces, el recuerdo de cómo fue Chiapas cuando yo estaba muy chavo, por ejemplo, el Parque del Oriente, ¿no? Tú vas al Parque del Oriente, caían las flores de los flamboyanes, caían los mangos, habían zancudos, y empecé a recordar muchas cosas y empecé a recurrir a esos recuerdos para entender cómo era y cómo tenía que llevarlos. Entonces empecé a hacer el ejercicio de no solo recordar, sino revivir las cosas, ¿no? Por ejemplo, viajar de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, yo estoy seguro que todos hemos sentido ese calor, ¿no? Vienes de la zona fresca, deliciosa de San Cristóbal y entras a Tuxtla y dices, ay, empecé a sudar y todo está mal en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, todo eso tenía yo que concretarlo y tenía que llevarlo a una novela, ¿no? Tenía que pintarlo. Y eso fue uno de los grandes retos de haber escrito esta novela y es una de las cosas que a fin de cuentas, cuando yo platiqué con el jurado, reconocieron, ¿no? Dijeron, es que, por ejemplo, hay un chavo de Querétaro y me dijo, yo cuando leí tu novela, yo estaba ahí en Tuxtla, ¿no? Yo estaba oliendo ese calor que te entra por la nariz y te sube hasta el cerebro. Y decía, oye, pues qué buena onda, porque eso era básicamente lo que yo quería, ¿no? Que se sintiera, que se entendiera, que cuando estamos en Chiapas las cosas cambian, cuando el calor, la lluvia de ahorita, ¿no? Que cae una llovizna y te falta el aire. Estás así como de que, qué demonios, ¿no? ¿Por qué no puedo respirar? ¿Por qué si se me están limpiando los pulmones con todo este oxígeno? Algo no está funcionando.
Y afortunadamente esos detalles que se fueron rodeando funcionaron para escribir una novela, ¿no? Yo tengo que ser muy honesto y reconocer que yo tuve un gran maestro en la figura del doctor Martínez Torres, fue mi maestro en la carrera de literatura. El día que yo decidí que quería ser escritor, alguien me dijo, no, pues te tienes que buscar a un buen tutor, ¿no? Alguien que te dirija. Yo decía, pero ¿quién me puede dirigir? Y bueno, siendo estudiante de literatura, encontré que estaba el doctor Martínez Torres, estudió en México, estudió en España, es una luminaria, se ha ganado premios como escritor. Y ahí está, es una persona muy sencilla, muy humilde y está en la facultad y difícilmente lo reconocen por ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando yo me acerqué, él le dijo, "Ah, pues claro, a ver, vente, ¿no?" Y me empezó a enseñar. Para empezar, me empezó a deconstruir un conocimiento que yo traía de la carrera, porque me dijo, mira, a ver, olvídate de muchas de las cosas que están aquí, porque todo el mundo habla de que la literatura es placer y la literatura es gozarlo y vivir muy chido. No, la literatura se analiza en la literatura, hay que entender las estructuras en la literatura, hay que estudiar el lenguaje, y si crees que es fácil y que es un vivir libre y muy hippie, pues estás muy mal, porque así no vas a llegar a ningún lado. Y entonces, tomar como tutora a una persona que estaba muy empapada del mundo literario fue reiniciar una carrera literaria que llevaba 5 años de haber estudiado y que tuve que empezar de nuevo desde cero prácticamente, ¿no? Porque muchas de mis bases estaban muy mal cimentadas. Pero afortunadamente fue muy insistente siempre en muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo y nunca me voy a olvidar que él me decía, la literatura, la narrativa es acción. Así que si tú quieres que tu narrativa funcione, tienes que tener verbos. Sin verbos no funciona. Y entonces era acción, 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 acción. Todos son acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es como cuando te están contando un chisme. Cuando te cuentan un chisme, tú quieres saber qué pasa. No quieres saber qué pasó en la cabeza de alguien, ¿no? Quieres saber cómo continuaron las cosas. Porque tú puedes, a partir de cómo se continuaron las cosas, sentirlo y decir, ah, sí, yo también me hubiera sentido así, me hubiera enojado, ¿no? Si me hubieran hecho tal chingadera. Entonces, yo recuerdo mucho los talleres que tenía con el doctor Martínez, los momentos en los que podíamos platicar, incluso con esta novela, cuando yo le leía algunos capítulos, él me decía, mira, amárrala acá, acá te falta esto, aquí hay que hacerle esto. Yo sabía que cada vez que le leía un capítulo era algo que se aplicaba a completamente toda la novela, ¿no? No era solo este capítulo, tenía que deconstruirla y tenía que hacer muchas cosas. A mí la novela me llevó 5 años terminarla. La historia no, la historia me llevó un año hacerla, ¿no? La escribí, tenía yo la novela completa, la entregué la beca y bla, bla, bla. Pero después me llevó otros 4 años analizar, quitar lo que no servía, porque quité. Eh, esta influencia del doctor Martínez, que fue muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, a partir de ahí entender que hay valores que se tienen que respetar, ¿no? La creación de los personajes. Yo los personajes, decía, por ejemplo, Santiago está basado en amigos periodistas con principios muy firmes. Además, el mismo nombre es Santiago, ¿no? Santiago es el nombre del santo que los españoles en la reconquista a los árabes de la misma España gritaban para infundirse valor, perdón. Para mí era muy importante representar el personaje con esa característica, ¿no? Con alguien que tiene valor a pesar de tener muchas dudas. El personaje de Aníbal, por ejemplo, el cadáver que aparece al inicio, para mí era muy importante demostrar con el simple nombre. Aníbal es el general de Cartago que invade Roma, ¿no? Y que llega hasta las puertas de Roma para destruir Roma y al final no puede. Era muy importante demostrar eso con el puro nombre, ¿no? Decirles, bueno, a ver, entiendan que el personaje está construido así. Porque además él representa a un general del ejército zapatista que es matado antes de que inicie el zapatismo, ¿no? Y entonces
la construcción no era aleatoria, y estaban cimentados, y yo tengo caracteres, tengo una libreta completa, ¿no? Con las características que yo quería que fungieran, porque cuando estás escribiendo suele suceder que te olvidas de absolutamente toda la idea que tenías, y entonces el personaje se va solo, ¿no? Y entonces si ya tienes todo un estímulo de toda una historia de tu personaje, cuando suceden los estímulos, automáticamente sabes cómo reacciona, ¿no? Por el simple hecho de entender que ya tiene toda una cuestión detrás de él, y hay una psicología cimentada, y esa psicología va a servir para que el personaje reaccione a ciertos estímulos. Entonces, eso es lo que pasa con Santiago, ¿no? Que cuando se empieza a encontrar con las características de la sociedad, en la sociedad indígena, en el mismo San Cristóbal, en Ocosingo, él termina siendo conquistado, por decirlo de alguna manera, por el movimiento zapatista, porque pues a final de cuentas él sabe que hay una lucha por justicia, hay una lucha por dignidad, hay una lucha que él no puede darle la espalda, a pesar de que él no está convencido de lo que está sucediendo, ¿no? Él no quiere participar en la guerra, pero hay todo una gama de situaciones que como personaje lo obliga a inmiscuirse, ¿no? Y eso, para la segunda parte que estoy apuntalando ahorita, es muy interesante, y es muy importante, porque el personaje está atado a ciertas, no se puede quitar de golpe de todo esto, ¿no? Él ya está inmiscuido y tiene que seguir, ya es una cuestión de principios. Entonces, yo creo que además este impulso tiene que ver con la construcción de un escenario, ¿no? De un Chiapas que nos da para poder entenderlo en muchos matices y con muchas características. Eh, por ejemplo, yo me he estado dedicando, de toda la vida me he dedicado a escribir sobre Chiapas, ¿no? Yo no puedo escribir sobre otra cosa porque pues no me interesa, y además no conozco otras cosas. Yo he escrito, por ejemplo, no sé si ustedes saben que en 1934, por ahí, uno de los primeros partidos comunistas en México existió en Tapachula, en Cacahuatán, por ahí, por esta zona, ¿no? Y ganaron unas elecciones. Entonces, tenemos muchísimos datos, muchísimas cosas que nos pueden ayudar a escribir novelas con una fuerza, con una historia, con una, no sé cómo llamarlo, vaya, hay anécdotas que nos van a cimentar y que nos van a permitir escribir sobre el mismo Chiapas de una forma mágica, de una forma fantástica, ¿no? Vaya, si queremos hablar de migrantes, si queremos hablar de lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en los altos de Chiapas, ¿no? De narcotráfico y el cártel Chamula, entonces ya, eso se está volando a la barda, ya estamos fuera de una realidad que rebasa de alguna manera y de muchas formas a la literatura nacional. Nosotros, lo que en otros lados es literatura, para nosotros es real, para nosotros está, funciona, ¿no? Y lo estamos viviendo, lo estamos compartiendo. Vaya, ayer estaba viendo un video en donde van como 10 jóvenes de los motonetos, pasa una motocicleta con un patrullero, lo bajan a patadas, tiran la moto, lo agarran a golpes y se lo llevan. Entonces, todas estas cosas que podrían ser fantásticas en Chiapas es real y funciona y se vive. Y lo único que necesitamos es tener un buen oficio muy bien desarrollado para que se nos permita poder crear. Y a partir de eso, lo que sigue es el impulso yo no sé si de las instituciones o, por ejemplo, de grupos como el Colegio de Escritores, que puedan llevar las propuestas que tenemos como escritores a otras latitudes. Porque si bien estamos muy lejos del centro de México, tenemos mucho mejores historias que contar que lo que ya nos aburrió, ¿no? O sea, voy a regresar a este punto de el detective que utiliza una gabardina contra el detective que tiene que esconderse porque viene la patrulla, y si la patrulla te ve en el escenario del crimen te va a levantar y te va a echar la culpa, y ahí acabó todo el show, ¿no? Entonces, ese sentimiento del personaje que lo lleva a valerse de recursos es muy interesante, es muy importante, es el mexicano, es el chiapaneco. Y yo creo que tenemos muchas posibilidades para poder crear
creo que lo único que nos faltan son las ventanas, las puertas abiertas para poderle demostrar al público lector que aquí existen cosas muy importantes, pasan cosas muy interesantes y podemos estar a la altura de escritores de cualquier otro lado. Así que bueno, pues básicamente eso es, y terminar diciéndoles, se llama Morir al Sur la novela, ¿no? Yo hace unos años tuve la oportunidad en Cintalapa, allá donde están mis abuelos, la familia de mi madre, hay una galería de arte y había un cuadro así enorme, ¿no? Como de 3 metros por 2 metros, enorme, enorme, que se llamaba El Sur van los muertos. Y yo veía ese cuadro, siempre decía, al sur van los muertos, al sur van los muertos. Y un día, pensando en esta novela, podemos ver, tuvimos algún pequeño detallito ahí, podemos ver que el trabajo de la novela, así como me imagino que también es para el maestro Ney, la dedicación, la perseverancia que necesita tener un escritor y ser un poco necio en lo que necesita y en lo que quiere, ¿verdad, maestro Ney? Sí, de hecho, la novela, tanto para leerla como para escribirla, te exige mucha disciplina. Ese es parte de lo que decía maestro Gabriel, de que no podemos ver a la literatura desde un punto de vista romántico, ¿no? De decir, no, soy un hippie que se dedica a vivir el mundo feliz y pues ya, ¿no? O sea, es sentarse, es documentarse, es caminar el terreno, es explorar mundos, leer mucho y de todos los géneros, cuento, poesía, ensayo, novela, y es eso, ¿no? La novela te exige mucho, ¿no? No es lo mismo, cada género tiene su exigencia, ¿no? Pero escribir novela es una cosa que te puede llevar años. Perfecto. Ya está de regreso el maestro Gabriel. Sí, perdón, tuve un pequeño problema. Se me cortó el internet. Bueno. Pero bueno, ya para cerrar con el tema, ¿no? Y escuchando lo que decía el maestro Ney sobre la novela, yo creo que las posibilidades están abiertas. Morir al Sur se trata de, ¿cómo decirlo? De la forma en la que nosotros entendemos la muerte, ¿no? En cualquier otro lado, pues, yo he visto y he leído historias sobre la muerte en la frontera norte, por ejemplo, cómo se encuentran cadáveres, cómo se encuentra esta cuestión de la deshidratación, cómo se encuentra la transformación del cuerpo. Y en cambio en el sur la muerte es la desaparición inmediata, ¿no? Si tú tiras un cuerpo en la selva en una semana, se desintegra por completo y absoluto, ¿no? Entonces la muerte en el sur es el olvido, la muerte en el sur es terminar, la muerte en el sur es acabar con una cuestión colectiva, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería decir con Muerte al Sur, y me parece que de alguna manera se ha logrado, ¿no? Todavía falta trabajar un poco más sobre la memoria colectiva, todavía me falta trabajar un poco más sobre temas que tienen que ver con este fin, con cómo nosotros podemos entender que se acaban las cosas para el sureño, ¿no? Para nosotros que estamos en la otra frontera de México, acá en donde la gente muere y dices, bueno, pues, ¿qué sigue, no? No podemos detenernos. Aquí no existen esos colectivos que están en el norte, en el que de alguna manera están luchando y están tratando de recuperar la conciencia colectiva. Aquí en el sur apenas estamos en una lucha por recuperar nuestra propia dignidad como seres humanos. Entonces, pues nada, eso es un poco los cimientos sobre los que está Morir al Sur, y espero que aquellos que puedan leer la novela, pues podamos conversarla, ¿no? Ahí por el Facebook, puedan mandar un mensaje y saber de sus impresiones. Para mí es muy interesante, me retroalimenta un chorro saber cómo ven la novela, ¿no? Cómo la entienden, cómo la contemplan.
Y bueno, pues estoy muy agradecido con ella, estoy muy agradecido con todos en el colegio por las palabras que dieron. Me retroalimenta mucho entender lo que significa para ellos esta lectura. Y ojalá que más adelante podamos tener mesas de intercambio, ¿no? Por ejemplo, yo sé que yo sé que el Quijote tiene por ahí una novela negra, Miquel Ruiz tiene por ahí una novela de violencia chamula. Sería sumamente interesante que pudiéramos un día sentarnos y platicar y poder explorar, ¿no? Cómo desde la visión de cada uno captamos y entendemos la violencia y la importancia que este tipo de temas tiene en la conciencia colectiva, porque además estamos poniendo el dedo en la llaga de algo que sucede, que tratan de hacer como que, bueno, sí, pero son hechos aislados, ¿no? Y esto no pasa más allá, pero de repente ves a todos los escritores y entiendes que no es algo aislado, que hay algo que se está concatenando y que no tarda en explotar. Es una bomba que está ahí, es una bomba de tiempo, que dentro de muy poco tiempo va a reventar y nos va a demostrar que lo literario se va a quedar muy atrás de lo real, porque esto pinta que puede transformarse en una verdadera bomba de tiempo. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, maestro Gabriel. La verdad es muy interesante. Déjame decirte que tienes un muy gran admirador, mi amigo el chef Omar. Ya me había hablado de ti, de tu obra. Siempre está hablando de lo disciplinado que eres. Él menciona una palabra con CH, pero no lo puedo decir en este momento. Pero siempre está hablando de ti, un gran admirador, y me hizo voltear a ti. Cuando tengo en mis manos esta novela, la verdad es muy interesante. Me evoca hasta ese momento que también tuve que vivir una anécdota bastante fuerte para nosotros, esa Navidad, esos días de enero de 1994. Así que muchísimas gracias. Y bueno, fíjate que tienes algunos mensajes en la página de Cepsure. Marisa Chazaret te envía saludos. Elena León Macías, la maestra Laura Alfonso de San Cristóbal y Tere Cigarroa Guzmán también menciona que eres un orgullo chiapaneco. Y la verdad es muy cierto. Eres un garbanzo de a libra. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, no sé si mis compañeros, amigos, quisieran hacerle alguna pregunta al maestro, algún comentario para ir cerrando esta presentación. No, ninguna, nada más reiterarle nuestra felicitación por el éxito de la novela. Gabriel, me encantó leer tu novela, muchas felicidades y qué bueno que este tipo de novela negra se esté dando en Chiapas, como lo decía Ney Antonio, necesario que se escribe en base a ello. Vamos en razón de este tipo de novelas nosotros tener una disciplina en la lectura y sobre todo que nos lleve a la reflexión, ¿no? Que aparte de la avidez y de la necesidad o de la inquietud en la lectura, tengamos también una parte reflexiva. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, maestro Víctor Hugo López Cancino. ¿Alguien más, alguno de mis compañeros, algún comentario, alguna pregunta para el maestro Gabriel? Sí, bueno. Sí, adelante, maestro. Bueno, nada más como pregunta, ¿no? Así como una duda sobre el material novelístico que escribe el maestro Gabriel Velázquez. Si hay alguna novela en puerta, ¿qué sigue después de Morir al Sur? ¿Se continúa en el género negro o explora otros géneros dentro de la novela? ¿O qué podemos esperar de él como autor? Porque realmente pone sobre la mesa a Chiapas como tema importante, pero también la historia de Chiapas, ¿no? Y todo lo que hemos pasado. Entonces, creo que lo que sigue también es un reto muy importante como escritor, ¿no? Bueno, yo tengo pendiente cerrar el círculo de Morir al Sur, porque Morir al Sur termina con un final muy abierto, ¿no? Termina el 1 de enero del 94 cuando los zapatistas entran a San Cristóbal. Entonces, algo lógico, algo obvio es que qué sucedieron en esos meses
en esas semanas que siguen a la toma de San Cristóbal. Entonces yo estoy trabajando desde hace 3 años cómo continuarlo. Yo trabajo muy lento. A mí me gusta mucho documentarme, me gusta leer, me gusta hablar de lo real, de lo histórico, aunque todos los personajes que yo utilizo sean ficticios, está cimentado sobre algo real, ¿no? Entonces estoy escribiendo, no sé si llamarlo la segunda parte de Morir al Sur, se me hace un poco ilógico el nombre, pero vaya, estoy trabajando la continuación de esa historia. Y estoy trabajando también algo que es una cuestión como de sincretismo religioso. Nosotros en Chiapas, es que es muy interesante cómo confluye el pensamiento mágico prehispánico con el pueblo, ¿no? Con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Entonces, sobre la línea de la novela negra, estoy trabajando algo que tiene que ver con dioses mayas, que tiene que ver con los mismos dioses que en Chiapas, que en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, San Pascual, están en la cultura popular, como la Santa Muerte, como el pensamiento místico que transforma. Y sí estoy en una exploración también del tema. Va de la novela negra a la weird fiction, la ficción de lo extraño. También me llama mucho la atención. Y bueno, usualmente no dejo de escribir, pero soy una persona que a mí me cuesta mucho trabajo concretar las cosas, ¿no? Me las llevo con mucha calma, entonces a corto plazo no voy a terminar absolutamente nada. Yo creo que a lo mejor en un par de años luego logro terminar alguna de las otras 2, 3 historias que estoy trabajando, ¿no? Pero en corto plazo no. Me lleva mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo concretar, que me dejen satisfecho las cosas, ¿no? Yo creo que hay que ser muy autocrítico y luego de la autocrítica lo que sigue es mostrarle a la gente que sabe tus textos para que retroalimenten. Y ese es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, a corto plazo mi meta es no dejar de escribir para que a mediano plazo pues yo ya pueda tener algo para volver a entrarle a la cancha, ¿no? Y ojalá en estos años que me va a llevar, pues puede estar viendo cómo más chiapanecos se están incrustando en el medio nacional, ¿no? Y que están empezando a echarle la batalla para que vean que no solo en el norte hay buena novela negra o buena novela, por llamarlo sin apellidos, sino que aquí también tenemos garra, ¿no? Y tenemos con qué mostrarles pues, que también le podemos entrar al kit. Es nada más cuestión de que nos den chance, así de simple, ¿no? Es cuestión de que nos den chance. Perfecto, maestro. ¿Dónde podemos adquirir Morir al Sur? Ahorita está en la librería del Fondo de Cultura Económica de la UNACH, para los que viven aquí en Tuxtla, y para los que no, está en librerías Gandhi, librerías El Sótano, en Nitro Press. Nitro Press siempre está en las ferias de libros, ¿no? Y manda por ahí novelas, y en todas las páginas de Gandhi, de Nitro Press, del Sótano, pues bueno, tienen envío gratis, y con ellos en 2, 3 días tienes la novela en tu casa. Perfecto, maestro. ¿Sus redes sociales, por favor? Sí, pues, Gabriel Velázquez, me encuentran así, mándenme una invitación, yo con mucho gusto los acepto, me gusta mucho platicar con la gente. Y si quieren seguir a Morir al Sur, está como @Morir al Sur, todo junto. Por ahí vamos a ir pegando algunas actividades que vamos a hacer, vamos a ir a Querétaro, está planteado, bueno, la Feria del Libro de aquí de la Universidad, San Cristóbal, ir a México, para continuar con el proceso de, pues, tratar de que la novela sea aceptada en otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues ahí a veces vamos subiendo como el calendario de las cosas que tenemos planteado. Perfecto. La fecha más próxima en la FIL de la UNACH. ¿Qué día, maestro? El 6 de octubre, jueves 6 de octubre a las 6 de la tarde, en la sala de rectores del Fondo de Cultura Económica. Ahí vamos a estar presentando la novela. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al maestro y doctor Hernán León. Muchísimas gracias al maestro también, doctor
Víctor Hugo López Cancino, al maestro Betuel, al maestro Ney, muchísimas gracias. Y quiero hacer un compromiso de una vez para porque luego no se me escondan. Que ya con el doctor Didier estábamos platicando la vez pasada de tener una reunión precisamente con el Gran Quijote, Antonio Carrasco, el maestro Ney, el maestro Gabriel, estaba el maestro Miquel, también el maestro Ornán, para que tuviéramos una charla con esos grandes escritores, la verdad, excelentes plumas que se dedican a las novelas. El señor K, el maestro Ornán, también es muy interesante. El tipo de novela que se dedica también es muy interesante. Sería fabuloso poderlos tener en una mesa redonda a todos ustedes. Maestro Ney, ¿acepta usted de una vez que quede patente aquí en el Facebook? Para que no vea que no se le dijo. No, claro que sí. Yo normalmente por mi vida laboral no acostumbro mucho a asistir a eventos, pero yo creo que la narrativa, la novela chiapaneca merece un espacio, merece un tiempo y sería un gusto porque pueden salir muchas ideas de cómo potenciar o cómo generar ese colectivo que mencionaba el maestro y poder hacer algo más, ¿no? Intentar terrenos nuevos porque nuestro estilo de narración, nuestras historias que tenemos que contar son, tienen que salir a la luz, ¿verdad? Entonces yo estoy puestísimo. Perfecto, maestro. Maestro Gabriel, pues, aquí ya quedó usted amarrado a este evento que próximamente vamos a poder platicar con todos ustedes. Pues que sea presencial también, ¿no? Porque ya es justo. Así es, maestro. Ya el tiempo nos está dando la pauta para que pueda ser presencial. Debido a la carga de trabajo de la mayoría de todos los que hoy participan, tuvo que ser virtual, pero para la próxima va a ser presencial. Muchísimas gracias a todos. La verdad, maestro, agradecemos muchísimo su tiempo para esta tarde. Sabemos que está usted bastante ocupado, pero le agradecemos muchísimo. Agradecemos también al maestro Ney, a todos. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo. No sé si está todavía por ahí el doctor Didier Gómez Trujillo, que es presidente de CEPSURE, este hombre incansable de este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Pues terminamos con el maestro, el doctor Didier Gómez Trujillo. Pues felicitar a Gabriel Velázquez Toledo por esta novela que también he disfrutado a través de esos 24 capítulos y ahora sabiendo el trabajar que le llevó, yo soy en los trabajos que estoy haciendo, agarran mis textos y le borran la mitad, ¿no? Y cuando uno está leyendo esta novela, pareciera que está hecha muy fácil ahí, y la verdad que es un extraordinario trabajo donde se narra esta historia. Así que invitamos a todos a leer, a comprar esta novela y a disfrutarla. Otra vez la felicitación para Gabriel y agradecer a Ney Antonio Salinas estos comentarios de la novela, a Víctor Hugo López Cancino, a Betuel Martínez, a Hernán Velasco, grandes personajes también de la literatura chiapaneca que han estado acompañándonos, y a quien moderó la poeta Susana Zúñiga, por supuesto, y nos seguimos viendo en el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, y tomando lo que ya Gabriel mencionó al principio, que es un espacio de apertura para todos los escritores, y por supuesto que tenemos que trabajar por ir dándole esa ventana a los escritores que están en Chiapas y que tienen muchísima calidad. Un abrazo a todos.